Buenas, David. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola ¿Qué a tal? ambos y a todo el mundo que esté viendo esto. Bien, ¿y vosotros? Pues aquí muy bien, con mucha curiosidad a ver qué nos cuentas, tío. Y bueno, a ver qué nos cuentas y queremos conocerte un poco más y tal. Y nada, preséntate lo primero si quieres, un poco qué haces, qué te Bueno, dedicas, quién eres. sí, yo me llamo David, seudónimo David Lee Jones. Me dedico básicamente tengo negocios online. Eh, Llevo bastantes años en esto, empecé en los 90 haciendo páginas web, en el 97 más o menos. Luego yo trabajaba en sistemas, en el 99 dejé sistemas y me monté un estudio de desarrollo con un par de socios. Intentamos en aquel entonces montar un portal y hacernos millonarios y fue pues eso, un auténtico desastre. Y un desastre maravilloso, por otra parte, o sea, fue divertidísimo, pero fue un desastre a nivel económico. Y posteriormente pues estuvimos un tiempo haciendo webs también por administración mayormente. Luego monté mi propio estudio. Eh, Posteriormente, eh, durante años me dedicaba a hacer páginas web y posicionarlas para mis clientes. Y luego dejé de tener clientes porque empecé a hacer yo templates para CMS y me fue muy bien. Y pues no tuve la necesidad de tener clientes. Y así que con el paso del tiempo también dejé lo de los templates porque empecé a montar negocios online, también me fueron muy bien y desde hace muchos años pues ya me dedico solo a mis propios negocios. A pesar de que estuve unos años donde lo dejé todo en lo que llamarían ahora piloto automático, ¿no? Básicamente me conectaba una vez al mes para pagar a la gente, comprobar que los KPIs importantes estuvieran en su sitio y dedicarme a otros negocios que estaba montando en paralelo, como centros de coworking, un estudio de desarrollo de videojuegos, un proyecto que conté el otro día de psicología, aplicando inteligencia artificial y realidad virtual y todo eso. Y hace poco tiempo pues me volví a poner un poco las pilas con el tema del SEO y me empecé a meter de nuevo en un mundillo del que siempre había estado apartado, la verdad, porque yo nunca he estado ni dentro del mundo del emprendimiento, ni dentro del mundo del SEO, ni en ningún lado. Yo estaba haciendo cosas, no en eventos. Y ese soy yo. Pues joder, has hecho mil cosas. Has Pues alguna que hecho, otra. has hecho mil cosas. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar si No quieres me ha por el SEO. aburrido, ¿Cómo, perdona? ¿vale? Que no me ha aburrido, ¿no? No, no, o sea, vamos, increíble, la verdad. Así estoy. De empresas que he montado muchas más. Cuento alguna. Así estoy de calmo. Sí, o sea, yo, a ver, ya te digo, esto más, más una charla para conocer experiencias, así que cuéntanos si quieres tu experiencia mejor a nivel económico y luego la peor, claro, o al revés, me da igual. La que a nivel económico, la que Bueno, peor o la que peor te haya ido en y luego la mejor. realidad, en realidad a nivel económico no he tenido grandes desastres, las cosas como son. O sea, cuando digo que hablo que es un desastre es porque probablemente no se ha correspondido con la imagen paradigmática que solemos tener de los negocios. Para que eso, por ejemplo, yo cuando montamos el portal o en la empresa para hacer un portal de Internet, estamos hablando del año 99, antes de la caída de las .com, probablemente la imagen que tú puedas tener de una empresa de ese tipo, ahora la llamarías startup, ¿no? En aquella época era una empresa súper cutre, de tres tíos que no tenían, pues tenían poco dinero y estaban con todos los ordenadores apiñados en la casa de uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo no he tenido grandes desastres económicos. Lo que pasa es que han sido, a lo mejor, por ejemplo, en este caso que os estoy contando ahora, pues nos pasábamos todo el día fumando porros y jugando a juegos en red y programando, es lo que hacíamos en todo el día. Entonces, pues no podía ir muy bien. Perdimos dinero, muy poco. Pasados unos años, muy poco. Porque los cibercafés no fueron bien, sobre todo al principio y tal. O sea, en cuanto a desastres económicos, el primer coworking que monté, que ese sí que perdí bastante dinero, 40.000 pavos o algo así, pero que tampoco hablamos de tragedias, ¿no? Ese es mi peor. Y mi mayor éxito, pues es una página web donde he podido levantar más de 1.000.000 de euros, ¿no? En unos cuantos añitos. Entonces no está mal. Eso es el contraste entre un negocio y otro. Y digamos que la mayoría de los negocios que yo he montado
no han dado un gran rendimiento económico. Han dado rendimiento económico los negocios online, que han sido los que han sufragado los desastres en la parte física. Pero también digo que hay algunos de ellos que he montado sabiendo que iba a palmar la pasta. O sea, yo contaba el dinero que me podía permitir perder, ¿no? Y digo, ¿cuánto quiero perder con este negocio? ¿Tanto dinero? Pues venga, ese es el dimensionamiento que hago. En ese sentido soy bastante personaje a nivel de los negocios. No, pues bastante personaje, bastante parecido a nosotros, ¿eh? O sea, no te creas tú que nosotros funcionamos también así, en plan, bueno, ¿cuánto dinero metemos aquí? Venga, pues 50.000, venga, pues venga, 50.000. Y si sale bien, de puta madre, y si sale mal, pues perdemos 50.000. También es cierto que tenemos muy pocos que hayan salido mal, con lo cual hay algunos que han salido mal, pero bueno, que es lo que dices tú. Siempre se acaba sacando una salida o otro proyecto te da más y no lo cuentas como, ¿sabes? Como fracaso porque realmente no te ha afectado en nada. En fin, te entiendo más o menos lo que me estás diciendo y joder, tío, es que tienes muchísimas cosas que contarnos aquí. No sé si prefieres enfocarte al tema SEO, prefieres enfocarte al tema de negocio, porque como es un directo enfocado a ambas cosas, no sé si te apetece más hablar diría que a lo mejor, mira, a lo mejor creo que donde puedo aportar, pensando más en la gente que lo esté viendo, creo que puedo aportar más en la parte que me hace un poco diferencial, ¿no? Al resto, porque yo he escuchado a mucha gente hablar en muchas charlas de temas de SEO y probablemente hay muchas cosas en las que tengo una visión un poquitín distinta, sobre todo en la parte de orientación de negocio y tal, ¿no? Entonces creo que ahí lo que puedo aportar no es una imagen o sea, no es una teoría que sea mejor que ninguna otra, es una teoría diferente, ¿no? O una forma de entender las cosas diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, a diferencia de mucha gente que se dedica al SEO en nichos, yo hoy, digamos que los negocios que yo tengo se parecen más a nichos, ¿no? Veo que uno de los planteamientos más habituales suele ser crear muchos, ¿no? Digamos que la diversificación, ¿no? Voy a crear un montón de páginas web y voy a hacer la teoría de la aspiradora. Voy a intentar coger un poquito de aquí, otro poquito de aquí, otro poquito de allá, diversifico riesgos también y tal. Bueno, yo no creo nada en eso, o sea, en absoluto. O sea, mi forma de funcionar es completamente distinta. Yo lo que hago es como apuestas un poquitín más kamikazes, en el sentido de que si entro en algo, entro en algo. Y en el que tengo muy en consideración no tanto la parte de métricas automáticas, como la parte de análisis del propio negocio. Y esto tiene un porqué. Y el porqué es porque yo durante años he estado haciendo webs para clientes. Durante un tiempo estuve, de hecho, muy metido en la parte de e-commerce porque hacía templates de e-commerce. Durante un tiempo los hice de WordPress y luego los hice de e-commerce. Y en la parte y me tocó reprogramarlos enteros, o sea, conocía bastante bien cómo funcionaba. O sea, me tocó analizar mucho eso y además analizarlo desde un punto de vista de siendo SEO. O sea, pues reprogramando el sistema siendo SEO. Entonces, creo que eso te daba cierta ventaja. Entonces, a la hora de implantar los negocios con los clientes, habían ciertas cosas que lo hacían un poco diferenciales, porque yo tenía la capacidad de posicionarle a los clientes los negocios haciendo que bajara mucho el coste por adquisición. Entonces, ahí llegué a la conclusión de que a mí me resultaba más, viendo cómo mis clientes ganaban pasta y ganaban pasta rápido, yo dije, me cago en la leche. Me resulta a mí mucho más sencillo replicar la lógica del negocio de este tío, que está ganando pasta, que este tío aprenda lo que necesita, lo que le aporto yo. No sé si me explico. Entonces, lo que hice fue pensar en negocios súper sencillos que pudiera replicar y montarlo yo. Entonces, de ahí que yo no me dedique ni a temas de AdSense, ni a afiliados. Sí he tenido algo parecido antiguamente a lo que se podría considerar venta de leads, mezclado con una parte con modelo freemium. Bueno, es un poco largo de explicar, pero sí creo que es un enfoque bastante diferencial. En el que, por ejemplo, hay cosas como comentaba Luis, la charla de Luis la está viendo, y él comentaba que él sí le da un aporte extra a esas webs, a diferencia de lo que haces tú, José, ¿no? Que dices, es que yo no veo que me aporte, que tenga un retorno por curarme más las páginas web, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sí lo veo mucho a nivel de conversión, muchísimo. O sea, para mí, la parte de diseño
tiene un peso tremendo a nivel de conversión. Entonces, sí, al final aquí estamos por la conversión, no por el tráfico, ¿no? Para el chapa es soltado. No, claro, a ver, es que también dependes al negocio que te dediques. Claro, del proyecto. Claro, tú dependes al negocio que te dediques. Yo, lógicamente, si monto un prensa run que factura millones, me intento currar un poquito más, doy soporte, lógicamente, no lo voy a montar como un nicho, ¿entiendes lo que te quiero decir? Pero mi modelo de negocio es posicionar, subir, intentar maximizar las ganancias lo máximo posible y venderlo. A mí no me sirve de nada crearle un Twitter, claro, crearle un Facebook o crearle un soporte a ese tipo de webs, porque obviamente no gano nada. Quiero decir, no, a mí no me va a aportar nada. Sinceramente, mi opinión sigue siendo la misma. Quiero decir, dudo mucho que a Luis le aporte nada a nivel orgánico, aunque él lo usa así, lo respeto, lógicamente. Cada uno tiene su forma y su método. Yo dudo mucho que a nivel orgánico Google te diga, uff, tienes Twitter, eres más real, te voy a subir. Lo dudo muchísimo. Y la prueba está en que yo conozco webs de ellos y les han penalizado igual que me penalizan a mí, lógicamente. Quiero decir, que no veo un cambio a nivel orgánico, que es por lo que ellos creo que lo hacen. Que no quiere decir que yo no monte negocios más currado con su diseño, su soporte, su teléfono, sus planes de pago. Lógicamente, esos son negocios diferentes. Pero a nivel nicho, yo no creo que me aporte tener una fanpage o tener un Twitter. A nivel conversión, quizás sí. Pero también es cierto que yo, por ejemplo, si le creo una fanpage o le creo un Twitter, pienso que al final lo voy a tener abandonado. Con lo cual, va a aportar lo mismo o incluso le va a quitar credibilidad porque nunca voy a contestar los mensajes a ese tipo de clientes. ¿Sabes? O a ese tipo de usuarios que buscan un soporte o que buscan otro tipo de web. Yo sé lo que tengo, sé a lo que me dedico y lo hago así por eso, no por, lógicamente, lo que tú dices. Tú, por lo que veo, ¿sabes qué pasa? Que es complicadísimo hacerte una entrevista, tío, sin conocerte, porque no sé por dónde tirar. Y es la primera vez que me pasa porque los demás invitados sí que más o menos sé por dónde andan, me conozco sus nichos, me conozco tal. Y para mí es súper complicado porque no te conozco, no sé a lo que te dedicas, sé que eres bueno y lo estás demostrando, obviamente, pero se me hace súper complicado porque no puedo debatir contigo algo que no conozco. Sí, bueno, yo lo que quería, o sea, en realidad no estaba confrontando lo que yo comento con lo tuyo porque entiendo que es distinto. O sea, entiendo que lo que tú haces es perfectamente válido porque tiene un objetivo distinto. Mi objetivo es mantener el negocio. Yo tampoco ahora me refiero a tema de redes sociales, sino que me refiero a que, por ponerte un ejemplo, yo en el nicho principal en el que yo me muevo, cuando yo llegué, lo que hice fue analizar las posibilidades que yo tenía a nivel técnico y lo que hice fue cambiar el propio modelo de negocio que existía ahí. Entonces, a la hora por eso te digo que le di mucha importancia a lo que es el producto en sí. Ahora, eso tiene una traducción en orgánico. En mi caso fue bestial. O sea, fue bestial. ¿Por qué? Porque nadie tenía la capacidad de ofrecer algo que solo ofrecía yo durante muchísimo tiempo. Entonces, el propio filtrado usuario me ponía primero. Aparte de que con que fuera un poco competente con todo lo demás, a nivel de autoridad y todo el plano técnico, solo eso ya me ponía el primero. Entonces, para mí, dentro de mi lógica, que es la que quiero plantear al resto de la gente, decirle, chicos, si os dedicáis al SEO, no solo tenéis Amazon, no solo tenéis AdSense, no solo tenéis las cosas. Podéis tratar de replicar negocios súper sencillos y convertiros vosotros en el dueño del negocio. Al final, el SEO no es un negocio en sí. Y a mí me da la sensación, cuando escucho a la gente hablar, que entienden casi como que el SEO es el negocio, cuando el SEO es solo un canal de adquisición de clientes. Si tú tienes el control sobre el canal de adquisición de clientes, tú lo que tienes es la capacidad para traccionar a un volumen de personas que tienen una necesidad concreta y llevarte la pasta por el camino. Ahora, vamos a hacer un análisis de necesidades que me resulta muy fácil solucionar a nivel de negocio y ver qué partes puedo hacer yo. Entonces, creo que esa parte, que es una parte de la que yo no oigo hablar dentro del mundo del SEO, es todo un campo bastante desiertito para tener otro tipo de negocios online que están basados o donde el valor diferencial a nivel de negocio es que mi coste de adquisición es ridículo comparado con lo que le cuesta a mi competencia que tienen que estar pagando AdWords. No sé si me explico. Sí, mira, de hecho, creo que te voy a poner un ejemplo porque yo creo que sí que te he entendido, ¿vale? La gente está pidiendo ejemplos y demás para entenderlo mejor. Yo creo, por ponerte un ejemplo de negocio a lo que tú te dedicas, ¿vale? No, obviamente no sé a qué negocios te dedicas, pero
por ejemplo, el tema del nicho de plantillas currículum, ¿vale? Está el típico nicho de plantillas currículum que todo el mundo ve y tú lo que haces es ir un poco más allá, ¿no? Digamos, ofreces a lo mejor un modelo de suscripción o de pago por plantillas de currículum, ¿no? Y vas más allá de lo que es la monetización básica de AdSense, afiliados o cualquier historia, sino que creas un servicio propio y le das una forma a ese servicio y, por ejemplo, en este caso, plantillas currículum, como está haciendo algunas empresas o algunas páginas web, lo que hacen es... Un momentito, por favor, eso del directo. No tengo chuches, cariño, ¿quieres esto? Yo también quiero chuches. ¿Qué es el pastel este? No, el chuche lo tiene la mami. No tengo chuches, se la lleva Nayara. Que es lo que te digo, el tema, por ejemplo, de las plantillas currículum es un nicho a la vista sencillo y lo que hace el usuario es pago, te regalo una plantilla de currículum básica y si quiero algo más profesional, pues pago una suscripción. Yo entiendo que los tiros van por ahí, ¿no? O sea, servicios que resuelven algún problema y que el usuario se puede permitir pagar directamente. Voy a poner un ejemplo concreto de un negocio que en su momento analicé y descarté bueno, ahora os cuento por qué. Voy a poner un ejemplo. Tú cuando te vas a comprar un coche de segunda mano, una de las cosas que haces es pedir un informe a tráfico, ¿verdad? Es una de las cosas que si no haces deberías hacer para conocer el estado del coche, el historial, si tienes deudas o lo que sea. Entonces, ese trámite, antiguamente, estoy hablando que esto de hace 7, 8 años, que lo mire. Sí, Carfax de esta gente, ¿no? Antiguamente tú tenías que desplazarte a tráfico, tenías que pedir cita, tenías que ir a tráfico, tal, y pagar 7 euros. Pues en el momento que yo lo vi, solo había una gente haciéndolo, una empresa haciéndolo, cobraban 20 pavos por el desplazamiento. O sea, tú fíjate lo fácil que es cogerte, posicionarte ahí y recoger 30, 40, 50, 100 solicitudes al día de esos coches, porque no hay más que ver la cantidad de coches de segunda mano que se venden al día para hacerte una idea de la demanda de esos servicios. Y tener a alguien que se dedique a simplemente gestionar todo eso. A un currito, a un padawan que se va a dedicar a ir a tráfico por la mañana, a escanear y enviarle eso. Entonces, eso es un ejemplo tonto. Eso es un ejemplo tonto de montar un servicio súper sencillo, donde probablemente tengas una capacidad de rendimiento o en su momento tendrías una capacidad de rendimiento de 5, 6, 7, 8 mil, 10 mil pavos al mes, fácil, con todo legal, pagando seguros sociales, con empresa o autónomos o todo eso. O sea, ese era probablemente el rendimiento potencial que tenía en aquel entonces. Posteriormente lo he revisitado, porque lo he vuelto a poner de ejemplo alguna vez en Petit Comité cuando me han preguntado y he visto que se lo habían reventado una empresa, un portal de coches que lo ofrecía casi gratuito o algo así. Entonces eso te cobraba 1 euro y pico de comisión con respecto a la tarifa de tráfico. Yo eso lo abandoné porque no tenían una API, yo quería automatizarlo. Y no había manera, estoy hablando a través de gestores administrativos, para poder tratar de crear de automatizar todo eso, no había manera y lo abandoné. Pero eso es un ejemplo clarísimo. ¿Cuánto tienes que mover tú para ganar eso con AdSense? O para ganarlo con afiliados. No lo sé porque no es mi mundo, pero creo que la mayoría de la gente no lo gana. Sí, sí, o sea, a lo que te refieres, he tenido algo así también y sé a lo que te refieres. Sí que es cierto que la monetización es muchísimo más directa, como dices, con lo cual suele ser más rentable a corto plazo también. No te digo que sea mejor o peor que AdSense, porque bueno, ya eso un poco depende, pero sí que, joder, es muy... ya más o menos voy entendiendo, ¿vale? Ya te puedo hacer preguntas un poco... Pero te pongo más ejemplos, O sea, en vez de mirar tanto... Es mi opinión. Esta es mi opinión, mi forma de verlo, ¿vale? O sea, no digo que sea la adecuada, es otra. Yo no busco los negocios en Ahrefs, con Ahrefs, con Semrush o en tal. Búscalos en el periódico. Si es que en el periódico los tienes. O sea, simplemente estando un poquitín al tanto de las noticias, volvemos a lo mismo, es tener en la cabeza qué es mi capacidad como SEO. Mi capacidad como SEO es traccionar demandas de tráfico de algo concreto con gente con una necesidad concreta. Cuando ocurrió el tema de las demandas de las hipotecas, no todo el tema de las hipotecas, tienes una ventana de oportunidad en la que si eres, a lo mejor es tan corta que no te da tiempo para posicionarte por orgánico, tienes que tirar de PPC, pero tienes una oportunidad de la leche para contactar con abogados o con alguna empresa con capacidad para movilizar a nivel nacional toda esa demanda y que te den una comisión de 100 pavos por lead o de 200 pavos por lead como durante un tiempo se dieron.
Entonces, y sin negociar mucho. No sé si me explico. Entonces, son ese tipo de cosas que a veces, dedicando, como nos metemos tanto en las herramientas, creo que al final es como si tuviéramos un poco de visión túnel, en mi opinión. En mi opinión. Oh, sí, sí. De hecho, en ese nicho que has dicho últimamente, si estuviste metido, posiblemente te peleaste con nosotros. Estuvimos ahí también, pero bueno. Bueno, yo estuve inicialmente y luego lo abandoné. No llegué a meterme del todo. Llegué a tener los acuerdos con abogados y todo eso, por eso sé lo que a mí me ofrecieron y luego no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Sí, nosotros ahí trabajamos con un bufete que trabajamos normalmente y conseguimos bastantes leads. Lo que pasa es que lo conseguimos a porcentaje, con lo cual aún están ahí pendiente de eso. Y bueno, usamos principalmente AdWords, Facebook Ads y creo que llegamos a posicionar también algo. No recuerdo bien, pero creo que llegamos a posicionar. Y también usábamos la clásica de meter enlaces en periódicos que se pusieran en Google News, en fechas concretas para llevarlos a nuestra página web y demás, ¿sabes? Claro. Eso, Ajá. vamos a ver, eso realmente son ventas de leads. Quiero decir, puedes dar el servicio tú directamente o conseguir las leads, Totalmente. que es Eso sí. venta de leads de lo que pasa es que trabajas de forma directa sin pasar por el intermediario, que en este caso pues el intermediario puede ser AdSense, puede ser una red CPA, que lo ha sido durante muchísimo tiempo, pero bueno, que está muy bien. O sea, este negocio, vamos, está, me Entonces, parece... tú terminas teniendo, David, una estructura de empleados por debajo de cada servicio, entiendo. Tienes el currito que dice. Vale. Curritos, lo ¿Cuántos digo con el mayor empleados de los tienes tú respetos, aproximadamente ahora mismo? es una forma de hablar. Es que no sé muy bien cómo contar a gente que no tengo del todo a tiempo completo, pero digamos que a tiempo completo como unidades de trabajo serían unas 9, 10, contándome a mí, algo así. O sea, yo, por ejemplo, otra cosa diferencial, yo no creo en la diversificación, yo no creo en crecer, yo no creo en muchísimas cosas en las que yo no estoy de acuerdo con con esas cosas que en mi opinión, en mi forma de verlo, son un poco mantras en el sentido que no tienen por qué ser universales. O sea, tú puedes tener una filosofía y ser acertado según tu criterio la diversificación o no. Yo no creo en la diversificación. Yo creo que en mi forma de entender las cosas, lo que tengo que hacer es sacarle el mayor rendimiento posible a algo mientras me es eficiente hacerlo. En el momento que deja de ser eficiente, no es una cuestión de diversificar el riesgo, es una cuestión de pérdida de eficiencia. Pero si yo tengo un único negocio en el que le estoy sacando pasta con una eficiencia acojonante, yo lo que tengo que hacer es meter todos los recursos posibles, todos, ahí para sacar lo máximo posible. Creo que desde un punto de vista de eficiencia, eso es lo más eficiente. Y a partir de ahí es mi manera de gestionar el riesgo. O sea, de esa manera, cuanta más pasta gane, menos riesgo. O sea, con esto te quiero decir que hay más formas distintas. Solo pivotas cuando te ves obligado a pivotar, ¿no? Si pivoto casi chapo ya te lo digo. Porque como soy tan emocional en las cosas que hago, yo no soy un buen ejemplo para muchas cosas. Y a nivel de sentido común para los negocios, pues ya digo, probablemente tampoco lo sea, porque hay muchos negocios que hago sabiendo que me lo voy a pegar solo porque quiero vivir la experiencia de montar ese negocio. Como el estudio de videojuegos o un local de copas que tuve o tal. Ahora es lo que te digo, creo que todos ahí tenemos en realidad una parte emocional detrás de las razones por las que montamos los negocios, por eso elegimos los negocios que elegimos y no otros, y hay gente que está más dispuesta a trabajar en algo que no le gusta y gente que estamos menos y dependiendo de la capacidad que tengas para vivir de ello o no, pues haces una cosa u otra. Pero en cualquier caso no creo que haya verdades universales. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Realizador? ¿Estás por ahí? Segundo. No, que en batería y lo he enganchado otra vez. ¿Me escuchas? Vale, sí, ya te oigo muy perfecto. Aquí pregunta Víctor en el chat una cosa que creo que es interesante, que decía, ¿cómo sabes si has cerrado el negocio para cobrar una comisión? Yo, por ejemplo, en uno de los primeros negocios que lo monté asociado con gente a lo que digo que vendíamos en la venta de leads, yo hacía la venta. O sea, yo cobraba al cliente. Yo pagaba al proveedor, no al revés. O sea, yo no le pasaba los leads y luego él me pagaba. Al contrario. O sea, yo cobraba a los clientes, él hacía el servicio y luego le pagaba yo a él. Ahí imagino que será el sector servicios y cosas así, ¿no? Bueno, en este caso era educación, en este caso concreto.
David, tu forma de captar leads, he visto por ahí por el chat, bueno, yo te la reconvierto un poco la pregunta. ¿Qué captación, qué canal de tráfico sueles utilizar más? O sea, captar leads como tal lo hice solo al principio. Captación de tráfico. Solo al principio. Tráfico orgánico, en un 95%. Vale, es decir, digamos, te dedicas a posicionar y no trabajas otro tipo de tráfico, como puede ser Facebook Ads, redes sociales, no trabajas nada o más, sea, ¿no? durante años llevé también campañas de AdWords con bastante éxito hasta que dejó de merecerme la pena. Básicamente entró mucha competencia. Sería probablemente a partir del 2014 o algo así, o 2015. Entonces, sigo manteniendo una parte de tráfico residual en el que utilizo PPC, a pesar de que no solo lo utilizo para temas de conversión, sino también para tratar de fastidiar un poco a la competencia. Pero lo demás es orgánico. O sea, prácticamente todo lo que hago es orgánico y venta directa a cliente de mis propios servicios o productos. Y productos no físicos, para dar más información, no son productos físicos. Nunca, no quiero productos físicos. Cero productos físicos. Vale, bueno, pues ya sabemos un poco de qué va tu negocio. Básicamente te imagino que te dedicas a vender productos digitales o servicios que puedas dar de forma digital o automatizada, pero... ¿Cómo, perdón? Sí, que sí, efectivamente. Y te dedicas todo con tráfico orgánico, es decir, y lo que me ha parecido muy curioso, tío, es que lo de tirar al máximo con una cosa, es decir, ¿no crees que es muy peligroso? Yo sé que me has dicho que no eres un buen ejemplo y estoy de acuerdo, la verdad, no creo que sea, por lo menos yo de mi forma de ver las cosas, apostar a algo digital solo a un caballo me parece un fallo muy, muy grave. Y si ya me estás diciendo que el 95% es orgánico, me parece más grave aún. O sea, me parece, desde mi punto de vista, por supuesto, no te digo... Pero yo te explico por qué. Yo lo que hago es analizar primero el negocio y ver si tengo la capacidad de ofrecer un producto igual o mejor que el que están ofreciendo. Y luego lo que hago, que es una cosa que comenté en una charla el otro día, es que el PPC, AdWords en concreto, tiene una capacidad de conversión relativamente parecida al orgánico. O sea, no tienen nada que ver. Yo he hecho pruebas con Facebook Ads, que no controlo, pero las he hecho con Facebook Ads y no he tenido ni de lejos, años luz, la conversión que tienes en AdWords. Y tiene sentido. Pero bueno, una cosa que suelo hacer y que siempre recomiendo hacer es que cojas AdWords para hacer pruebas de conversión antes de hacer apuestas por orgánico. Cuando tú utilizas, ¿qué es lo bueno que tienes? Que con AdWords tú puedes hacer puedes hacer no sé cómo decirlo, un test run, una prueba rápida. Yo tengo tráfico mañana para las keywords que yo quiero. Por lo tanto, yo puedo meter en mi negocio, comprobar si tengo la conversión que yo quiero y si tengo la conversión que yo quiero, puedo apostar incluso puedo ver qué clase de conversión tengo por distintas intenciones de búsqueda que estoy atacando y dependiendo de la conversión que tenga con cada una, yo sé qué apuesta es la inteligente a hacer a medio o largo plazo. Aparte que me permite hacer correcciones en un ciclo de negocio, lo que llamaríamos el early stage, ¿no? ¿Cómo se dice? A principios de la fase, ¿no? En primera fase. Sí, hacemos las pruebas, hacemos corrección, hacemos iteraciones rápidas con tráfico de pago y cuando veo qué es lo que me interesa, hago la apuesta por el orgánico. Durante un tiempo lo que hago es a medida que va subiendo el tráfico orgánico, voy bajando el tráfico de pago hasta que prácticamente todo es tráfico orgánico. Entonces, de esta manera, toda esa parte de riesgo que tú dices, yo la reduzco. Vale, entiendo que al principio, al gastar más dinero en PPC, el beneficio es menor, ¿no? Quiero entender. Efectivamente. Vale. Al principio no va a haber beneficio, no importa que no haya beneficio. Vale. O sea, otra de las cosas importantes es la mentalidad de entender los ciclos que tiene el negocio, ¿no? Y normalmente pienso más a medio plazo. Sí, o sea, no, sí, yo te acabo de entender. Yo quiero entenderte, quiero decir, sobre todo la opción de apostar a un solo caballo, pero me parece, es que me sigue pareciendo muy peligroso porque ya no estamos hablando de que te puedan penalizar la web. Vamos a suponer que el tráfico sigue llegando, pero es que los negocios, tú lo sabrás, hay cambios. Por ejemplo, en el tema de gastos hipotecarios, de reclamar, el ejemplo que me has puesto antes,
dependías de un juez. O sea, dependías de un juez que dijera esto, que dijera lo otro, que ahora el siguiente, el Tribunal Europeo diga una cosa, luego diga otra cosa. Imagino que todos los sectores o algunos de los sectores que trabajas tienen su riesgo también, no solo a nivel pérdida de tráfico, porque, vale, imagínate que ya has pasado el early stage y ya estás posicionado orgánicamente y en 3 meses te penaliza la página web. Estamos hablando de volver a empezar de nuevo el mismo negocio porque es un negocio que sigue saliendo rentable. Quiero decir, es un ¿Sabes negocio lo que pasa? Que es que penalizado tu canal de tráfico principal. Quiero decir, me parece... Nunca me han penalizado una página web. Nunca me han penalizado una página web. Joder, Nunca. pues, tío, O sea, yo he tenido revisiones manuales, o sea, con aviso, por ejemplo, con las estrellitas, eso sí me ha pasado, y he tenido penalizaciones algorítmicas como tiene todo Dios. Pero penalización, que me hayan hecho una penalización manual, no me han hecho nunca. Yo, como os decía, yo no trabajo webs automáticas, yo no tengo un mogollón de webs de rápidas, no spineo, o sea, no hago muchas de las cosas que se consideran black hat. Sí es cierto que hago cosas que se consideran black hat, como comprar enlaces o hacer link building. Cualquiera que haga link building está haciendo black hat. O sea, no sé si me explico. Y durante mucho tiempo, al principio, cuando empecé, lo que hacía era black hat. O sea, hacer cloaking, hacer de todo. Textos transparentes, posicionar el texto con offset fuera de la página, pues todo ese tipo de guarrerías. Atrapar el evento de history back para que no hubiera poco sticking, pues todas esas movidas. Sí las hacía, pero llegó un momento en el que dije, esto no me sale rentable. Esto no me sale rentable. Sí, Y tampoco lo hacía. Es lo que te digo, lo sigo viendo peligroso, tío, porque ya es que, mira, vamos a suponer, seguramente me tengas una respuesta para todo, pero es que volvemos a lo mismo, ya no es solo que te penalicen, que te dejen penalizar, que el negocio se termine. Google cada vez se come más el tráfico, de hecho, no sé si recuerdas hace poco la autorización que hubo de AdWords que se comprometía bastante con el título orgánico. Eso a Tiene nosotros, trampa eso. en algunos sectores nos un 30%, tío. Sí. Entonces, es lo que te digo. Sí. Pero tiene trampa. Claro, si tú te dedicas a este tipo de negocios, ¿qué haces? ¿Complementas ese 30% que pierdes con AdWords? ¿Sacrificas beneficio? Es que yo no cojo negocios en los que me lo pueda matar una búsqueda con 0 clic. O sea, no hago eso. No tengo ese tipo de negocios. Entonces, en cualquier caso, tú piensas una cosa. Tú me dices, es que si yo tengo 3 negocios, tengo menos posibilidades, o sea, tengo más diversificado el riesgo. Yo no lo creo. Yo creo que si yo tengo un negocio, tengo el mismo riesgo que si tengo 2. Porque yo si tengo 2, en realidad tengo más negocios que puedan tener en riesgo. No sé si me explico. O sea, esa forma de entender el riesgo es completamente distinta a la que yo tengo. Y a mí no me acaba de convencer la otra a nivel de pura lógica. O sea, de pura lógica, el hecho de que yo tenga más negocios no hace que esos negocios no puedan ser, entre comillas, penalizados. De hecho, estoy aumentando las posibilidades de que algún negocio sea penalizado. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? La forma que tengo yo de entenderlo es que yo tengo unidades de recursos que puedo invertir en algo para generar un retorno. Entonces, dependiendo de dónde metas esos recursos, generan mayor o menor retorno. Mientras la curva del retorno va para arriba, yo lo que quiero hacer es meter a chorro hasta que marge la eficiencia del retorno. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que si me pillan en uno, me matan. Sí, pero es que es en uno donde he estado ganando dinero a chorro. Lo que tengo que hacer no ser gilipollas con el dinero, guardarme ese dinero y esa es mi seguridad. Mi seguridad de ese dinero es ganar más dinero para luego iniciar otras cosas, pero con esa misma lógica. Vale, pero vamos a ver, estamos hablando ya de te digo. No, o sea, yo no te estoy intentando convencer, simplemente lo estoy intentando ver de otra forma, a ver si llegamos a un punto, porque yo me dedico a lo contrario, quiero decir, o sea, yo tengo 70 negocios, ¿vale? Y no quiere decir que tenga más riesgo, quiero decir, a lo mejor tengo los 70 sin que me caiga ninguno, pero si me cae uno, tengo 69 más. A ti si te cae uno, no tienes ninguno más. Pero es que tener más negocios no significa tener más riesgo, porque yo creo que esa es la visión que te está fallando. Sí. Tener más negocios no significa tener más riesgo. Si yo tengo un negocio y me lo matan, estoy jodido. Ahí estamos de acuerdo. Pero si yo tengo 70 negocios, imagínate que todos tienen el mismo riesgo dentro de su propia lógica de negocio, tengo 70 veces más posibilidades de tener una penalización que si tengo uno. Es lógica matemática. A lo mejor me equivoco, pero vamos, que yo creo que es así.
Entonces, yo lo veo como si yo fuera mi abuelo, que está en mi pueblo, en un pueblecito de Galicia, Sí. y es agricultor, y tiene un huerto con patatas, y entonces le puede venir un día a un vecino y le dice, oye, ¿por qué no te vas al pueblo de al lado y montas en ese otro huerto que tienes, montas un huerto de naranjas? Entonces mi abuelo dice, ¿para qué me voy a ir a otro pueblo? Está en otro pueblo. O sea, es otro negocio que tengo que aprender y entender en mi cabeza, gestionar distinto, cuando puedo ampliar el huerto que ya tengo aquí y generar más patatas, que me las están comprando todas. Yo pienso como mi abuelo. O sea, yo me quedo en mi pueblo y cuando ya no me compren patatas o cuando tenga más espacio de huerto, entonces lo que hago es irme a otro lado a ampliar, porque por ahí no puedo. No sé si me explico. Pero es lo que te digo, tu forma de verlo es válida para ti, mi forma de verlo es válida para mí. Lo bueno es enseñarle a la gente que hay distintas formas de verlo, creo yo. Sí, no, me parece, por eso yo quería, vamos, explicarte la mía y conocer más la tuya, porque me ha parecido muchísimo, muy curioso. Obviamente no estoy. Yo es la primera vez que escucho a una persona hablar de ese método, ¿eh? De tener muy claro que él va a modo sprint, a sacar la pasta lo más rápido, sacar toda la pasta posible e irme a otro sitio. O sea, es el claro. ¿Perdón? O sea, es lo mismo que hacíamos antes los blajateros con el tema del churn and burn. O sea, totalmente, esa es la filosofía. Reventar el nicho. Coge el dinero y corre. Exactamente. Es una manera de. Pero de modo empresarial nunca la había escuchado, esa manera de tratarlo, ¿no? Yo voy a centrarme en esto, voy a sacar toda la pasta posible y voy a otra cosa. Eso también en parte es porque tienes mucha confianza en ti mismo y crees que siempre podrás seguir montando cosas. Bueno, o simplemente mira la historia. La historia de Coca-Cola empezó vendiendo Coca-Cola y sigue vendiendo Coca-Cola. Y es enorme. La historia es que Nike empezó vendiendo ropa, Porsche empezó vendiendo coches, casi todas las grandes marcas que han aguantado durante muchísimo tiempo siguen haciendo lo mismo que empezaron haciendo. Algunas han pivotado, pero la mayoría de las que quedan siguen haciendo lo mismo. No diversificarlo. Y ahí siguen. O sea, tenemos ejemplos para los dos lados. Bueno, Coca-Cola tiene Fanta, Coca-Cola tiene Aquarium, Coca-Cola tiene... Ya te digo. ¿Y de qué vive Coca-Cola? De Coca-Cola. ¿Y de qué vive Harley Davidson? De motos. ¿Y de qué vive Jack Daniels? De whisky, ¿no? O sea, entiéndeme, no, lo que yo digo no es raro, está la historia ahí para ver la historia de la negocio. Sí. Sí, no, yo te digo, no, simplemente me parece muy curioso, por eso quería profundizar. Pues nada, David, cuéntanos un poco a nivel posicionamiento, que nos interesa mucho, estrategias que sigues, temas de on-page que puedas hacer aplicado a este tipo de negocios. Cuéntanos un poco cómo te las manejas, tío. Un día a día tuyo. Bueno, la parte on-page, por ejemplo, pienso muchísimo en el usuario. Como podéis imaginar, yo lo que estoy pensando es ofrecerle al usuario aquello que mejor responda honestamente la intención de buscar. O sea, tratar de ofrecerle lo mejor. Porque entiendo que si le ofrezco lo mejor posible, me estoy facilitando todo lo demás. Es como remar a favor de corriente. Me va a venir bien todo lo demás. Y creo que me cuesta prácticamente el mismo trabajo hacerlo de una manera o de otra porque yo estoy acostumbrado a hacer páginas web desde hace muchísimos años. Entonces, realmente me curro eso. Tengo empatía con el usuario y dedico mucho tiempo en la parte de keyword research a desarrollar esa empatía y a conocer el usuario. Y tratar de entender, por las variaciones de palabras clave, cuáles son las inquietudes del cliente, porque a nivel de conversión te da mucha información en keyword research. Que toda la part on page está tremendamente sobrevalorada, hasta el absurdo. O sea, creo que no tiene ningún sentido la mayoría de cosas que se dicen por dos razones. Primero, porque si fuera verdad la mayoría de las cosas que se dicen en SEO sobre la parte on page, como el tema de negritas o gilipolleces de esas o tema de orden semántico o tal, cualquier cambio que hiciéramos en la estructura o de ese tipo tendría un impacto. Y la realidad es que eso no pasa, o yo no lo he visto en 20 años. Aparte que no lo creo por otras razones, pero creo que eso es un ejemplo de que no es así. La otra parte es que no hay más que ver las páginas que posicionan y el on-page que tienen. Entonces, no tiene sentido.
No. Creo que piensa en el usuario, piensa en Google en la parte técnica, que vaya rápida, que se vea bien en dispositivos móviles, que no que se vea bien. O sea, optimiza primero para sitios móviles, porque normalmente la mayor parte de nuestro tráfico vendrá de sitios móviles, casi siempre suele ser así, ¿no? Sin olvidarte de esto, que no ha desaparecido como se esperaba, y tal. Eso en la parte on-page. Y la parte off-page, pues ya podéis imaginar de lo que va, pues de crear enlaces y de controlar el tema del link building para tirar para arriba. No hay mucho más. Vale, y referente al tema del link building, David, ¿qué tipo de enlaces te gustan más? ¿Con qué frecuencia? Un poco... Bueno, yo creo que en cuanto al tema de frecuencia, da un poco igual, o sea, hay que mirarlo a largo plazo, o sea, el link building es a largo plazo, ¿no? Entonces, yo trato de ser más o menos constante, pero sí es cierto que concentro cuando hago link building a lo mejor en días concretos, ¿no? A lo mejor hago un chorro o compro un mogollón de enlaces en poco tiempo, porque cada uno se va a publicar a su velocidad, cada uno va a ser indexado a su velocidad y ya ese patrón que podía existir se va a quedar diluido. ¿Y qué más? No sé más. ¿Qué tipo de enlace me gusta? Hombre, pues cuando sea sitio de mayor autoridad mejor posible, no desde sitios, perdón, desde URLs con la mayor autoridad posible. El sitio, lo importante es la URL que te enlaza, no el dominio. ¿Qué más? Pues me gusta que haya la mayor amplitud posible, en el sentido de que sean el mayor número de dominios de referencia desde las mayores clases de tipo A posible, ¿no? Que estén a priori dentro del ámbito geográfico, aunque eso no es algo que me parezca fundamental, pero si está dentro del ámbito geográfico, geolocalizas esas IPs dentro del que ataco, mejor. Si son enlaces temáticos, mejor. Pues yo creo que un poco más o menos lo que hacemos todos. Tratando de diluir la sobreoptimización en anchors donde no hay posibilidad de penalización, que es con enlazado interno, pero siendo bastante agresivo en la parte del enlazado externo también. O sea, yo personalmente soy muy agresivo y me la voy jugando muchísimo porque no he tenido penalización. O sea, a mí no me ha pasado, no sé qué estarán haciendo los demás para que los penalicen. O sea, yo veo a todo el mundo deseo que está acojonado porque los penalicen. No sé qué estáis haciendo, tíos, para que os penalicen tanto. O sea, yo voy a saco en muchas cosas y a mí no me penalizan nunca. Y no me han penalizado ni conmigo, ni con cosas que he hecho heavies con clientes, porque yo con clientes he hecho black hat consensuado con ellos y he hecho cosas más arriesgadas y no nos penalizaban tampoco. Otra cosa es que tuviéramos los resultados que queríamos. A veces sí, a veces no. ¿No? Qué suerte, tío. Yo qué sé, nosotros sí que hemos recibido penalizaciones, claro, muchísimas. Muchísimas y muchísimos experimentos y muchísimas cosas. No sé, joder, me da muchísima curiosidad por los experimentos que haces tú, no te penalizan, la puta. Hay que ser la Hombre, es que en un experimento, una cosa es un experimento y otra cosa es un sitio vivo. O sea, yo he hecho muchos experimentos, sobre todo ahora ya no hago tantos. Ahora ya no hago tantos porque creo, a lo mejor estoy equivocado o a lo mejor os parece que soy un flipado de la vida, pero creo que yo tengo mi propio modelo mental de cómo funciona el SEO que he validado y madurado durante muchos años. Y a mí me funciona. No, entonces, haciendo las cosas que yo hago, a mí me funciona. Entonces, no, hay muchas cosas que no tengo que remirar, porque de hecho hay cosas que directamente, creo que sobre todo si estudias documentación técnica, te das cuenta de que hay muchas cosas que son auténticas chorradas. O sea, no hace falta ponerlas a prueba. Y hay otras que simplemente conociendo cómo funcionan ciertos algoritmos, que no son secretos, que son públicos, o sea, gran parte de los algoritmos de Google, a pesar de lo que diga la gente, gran parte del algoritmo es público. O sea, todo el mundo puede saber cómo funciona un knowledge graph, o sea, lo puede saber perfectamente, o puede saber cómo funciona la base lógica del PageRank, o puede saber cómo funcionan los algoritmos que hacen que haya variaciones en las SERPs. O sea, no es que no lo conocemos al detalle, no lo sabemos al detalle, pero sí sabemos a grandes rasgos cómo funciona. Solo hay que colocar las piezas del puzzle. Las patentes pueden reflejar o no el software que se ejecuta en las máquinas de Google. O sea, el que Google tenga una patente sobre un sistema, porque un algoritmo no es más que el software que ejecuta un sistema que soluciona algo,
puede estar reflejado en una patente y puede ser que no. A nivel de patentes, por ejemplo, sí es interesante las patentes que están renovando. Porque si Google lleva 15 años actualizando una patente, será porque el mecanismo del que hablan en esa patente lo siguen utilizando. Pero muchos de estos mecanismos de los que hablamos, que parecen como magia, están desarrollados y pues tienes papers de los ingenieros que puedes leer. O tienes, por ejemplo, para quien quiera meterse un poquitín más, está, por ejemplo, Bill Slavsky, que es un referencia a nivel técnico, que es un tío que se empapa y que estarás de acuerdo con él en mayor o menor medida porque él hace su interpretación de las patentes, pero tienes ahí información para aburrir. Entonces, si estudias, si dedicas mucho tiempo a estudiar, tú lo que vas a hacer es ahorrarte muchísimo tiempo de plantearte cosas que no tienen ningún sentido desde el punto de vista técnico. Otra cosa es que la creencia de ciertas cosas esté justificada, como por ejemplo el sandbox, que a todo el mundo habla del sandbox. Yo personalmente creo que es una ilusión óptica y tiene una explicación técnica. No sé si me explico, pero da igual, porque la realidad es que el efecto está ahí, sea real o no lo sea. No sé si me explico. Joder, por fin alguien de acuerdo conmigo. Desarrolla lo del sandbox porque sé que le va a gustar a la gente. No, el sandbox es una... Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar una cosa. Tú ahora creas una página, pillas un dominio nuevo y lo das de alta en Search Console y creas una home en la que metes un texto que no existe en el índice de Google. Un texto que tú has buscado antes y no existe en el índice de Google. Envía a indexar esa URL y ponte mañana y haz una búsqueda de ese texto. A ver qué crees que va a pasar. ¿Que no saldrá todavía? Sí, probablemente sí saldrá, porque no existe ese texto. O sea, vas a salir el primero para esa búsqueda. ¿Por qué? Porque no hay fricción competitiva, porque no hay nada que la frene, porque eres el único resultado que habla de eso. Entonces, no existe el sandbox. No hay sandbox. Eso es una prueba de que el sandbox no existe. Es lo que en el mundo real. En el mundo real hablamos de cosas que sí tienen competencia, porque ha habido gente que sí habla de ello. Entonces, nosotros cuando creamos una URL y lo metemos dentro de este corpus de documentos que son posibles candidatos a responder una intención de búsqueda concreta, o sea, cuando tú das a buscar Perico de los Palotes y te dice, ha encontrado 1 millón de resultados, que en realidad no te va a mostrar 1 millón, te va a mostrar tú estás perdido en esa maraña. O sea, yo te enviaba Search Console ahora y tú estás en esa maraña. No tienes atribución de autoridad todavía. No tienes métricas de usuario. Tienes que avanzar. Y si estás haciendo SEO, la realidad es que vas a avanzar súper rápido. Lo que pasa es que tú no te vas a dar cuenta, porque tú solo vas a monitorizar los 100 primeros puestos. Y mientras esa URL va avanzando a toda hostia. ¿Por qué? Porque como le metas un enlace, en el momento que le metas un enlace, va a tener una autoridad diferencial con respecto al resto de páginas que no tienen nada que aportar ni ofrecer, que le va a permitir avanzar. Por eso, al principio, avanza a toda hostia y dependiendo de la competencia que tengas y la calidad de la competencia de esa keyword, pues tardarán más en llegar al primer puesto o no llegarán nunca. No sé si me explico, pero al final, sí, a ver, yo estoy... en el que esa keyword empieza a acumular autoridad y señales de usuario, lo que hace es crecer de manera exponencial. Por eso te da la ilusión de sandbox. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, me han llamado muchas veces loco por decir que sandbox no existe. Y una prueba más real, más realista que tiene es por qué yo posiciono más rápido con dominios expirados que tienen autoridad y siguen indexando con Google. Pues precisamente por eso, por lo que acabas de decir tú. Yo también he leído sobre este tema. Y obviamente, si tú coges un dominio que ya tiene autoridad, que ya tiene una función en el buscador, pues lógicamente vas a posicionar antes. Porque ya tienes esa autoridad. ¿Y por qué posiciona mejor? ¿Y por qué posiciona mejor lo que ha dicho antes Luis? ¿Por qué posiciona mejor un dominio que tú recuperas expirado que habla justo del mismo tema? Porque tú puedes, por ejemplo, coger un dominio de tecnología y hablar de tecnología, pero de un tema diferente. Ese dominio posiblemente no funcione tan bien. ¿Por qué si hablas del mismo tema que estaba, sí funciona bien o sí recupera el tráfico incluso que estaba antes? Precisamente porque yo creo que Google, lógicamente, con el paso de los años ha ido mejorando su algoritmo y sí que va detectando ese rubro de palabras, esa temática, ese tema del que habla y sí que va enfocando el tema no sé exactamente cómo lo hace, lógicamente, porque no me he leído
todo el tema, pero sí que entiendo que hay que conecta las palabras o conecta de alguna forma con sinónimos, palabras temáticas, no sé cómo lo conecta, pero sí que la prueba está ahí. Es decir, si tú coges un dominio expirado y que hace 2 meses tenía tráfico y lo construyes exactamente igual que estaba hace 2 meses, el tráfico se recupera. Esas son pruebas que no hace falta tampoco, vamos, que yo las he hecho y te digo yo que funciona. Y recuperas, en el mayor de los casos, recuperas el 100%. Casi siempre. Ya si empiezas a meterle temas diferentes es más jodido. Y bueno, y Miguel lo sabe que porque la autoridad que sea va asociada a un topic. O sea, tú tienes autoridad en un topic. Entonces, el topic es un clúster de ahora entidades, antiguamente palabras clave, o bueno, hoy en día entidades más palabras clave. Y entonces tú tienes una autoridad en cierto nicho. O sea, en cierto contexto semántico. Si tú cambias el contexto semántico, ahí no tienes autoridad. Entonces, tú en el momento en que recoges una página que tiene autoridad, el enlazado interno va así, es instantáneo, casi. Yo cambio ese enlazado interno y no tengo que esperar a que haya la atribución del enlazado externo, va mucho más lenta que el enlazado interno. Claro. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo y vamos, se puede ver en alguna entrevista que he hecho, que yo siempre lo he dicho, que yo también he leído sobre este tema que me comentas y yo estoy totalmente de acuerdo que eso no existe. Incluso hubo una época, hace un par de años, que esto, o sea, parecía que era como obligatorio, como que tenías que llamar a una puerta, en plan, posicióname. Y yo me quedaba en plan, pero ¿qué cojones estáis diciendo, tío? O sea, hablaban a algunos SEOs, ¿no? Como que tenías que llamar a una puerta, en plan, vale, ya puedo posicionar, a partir de ahora voy a hacerle enlaces. Y es en plan, ¿por qué, tío? O sea, ¿por qué? Yo tampoco lo entendía, pero bueno, cada uno tiene su visión, pero bueno, hay cosas que es lo que tú dices, son cosas técnicas y que no hace falta ni siquiera discutirla porque están ahí, ¿sabes? Están ahí. Tú puedes discutirla, puedes pelearte, pero las cosas técnicas están ahí. Lo que sí, es una pregunta, ¿no crees que hay un retardo en el tema del link building en notar efectos de un enlace? Yo, por ejemplo, lo que yo he notado es que en el primer mes te da un 10% de la fuerza, en el segundo mes te da un 20% de la fuerza, a partir del cuarto mes te da un 70% de la fuerza del enlace y a los meses te da el 100% de la fuerza del enlace. Al menos yo he oído teorías, yo he oído alguna teoría fundamentada, o para mí fundamentada, que tenía que ver con una primera atribución que se hace a la hora de indexar del enlace y otra que se hace a muy poco tiempo después, probablemente cuando la página se renderiza completamente. En el sentido de que puede ser que haya al principio una atribución que luego le quita. Probablemente sea porque a la hora de renderizar la página encuentra alguna divergencia que no le guste a Google, algo que le haga generar desconfianza entre la página en crudo, por así decirlo, y la página que se renderiza. Ahora, la parte de que no te dé una atribución, o sea, que no te dé toda la cantidad de PageRank al principio y que te dé más, yo creo que esas variaciones pueden tener que ver con el propio crecimiento orgánico que tienen las páginas que te apuntan y que si ellos crecen y te sigue el enlace, a ti te sigue traspasando. Esos son como vasos comunicantes permanentes. Mientras el enlace sigue, el cálculo de PageRank que se te traslada a ti sigue. Si la página sube, aumenta tu PageRank, el que te llega a ti. Si la página baja, el PageRank también baja, ¿no? Sí, tiene sentido. De hecho, básicamente nosotros lo que estamos notando es eso, que nos están, sobre todo enlaces de PBN quizás, los que más se pueden notar, es que tardan como 6 meses, tío, en hacer fuerza actualmente. Se pueden forzar, es lo que dices tú, se pueden forzar, se puede hacer un tier 2 por debajo, que le dé más fuerza o que aumente la autoridad de esa URL concreta que saca el enlace, pero normalmente eso, son 6 meses aproximadamente lo que está tardando. Lo que pasa es que tienes una PBN que tienes que meterle un talle, pues vaya, no sé si me explico, o sea, ¿para qué quieres la PBN? No, es sobre todo para acelerar, o sea, sobre todo para acelerar el proceso, porque una de las cosas que tenemos nosotros poco es paciencia, la verdad, pero sí, o sea, ya te digo, la PBN que tenemos es un bicho, ¿eh? O sea, te puedo enseñar un dominio para que veas y vas a decir, vale, sí, está de puta madre. Pero sí que a veces, pues eso, lo aceleramos con tier 2, con lo que sea. Pero los enlaces son desde alguna URL muy perdida a nivel de PageRank interno. No. Estamos hablando de artículos, de hecho, a lo mejor los tenemos en el home, enlazando desde el home. Y lo que pasa es que son URLs nuevas, obviamente. O sea, tú creas un enlace en la PBN
con un artículo normal y corriente como cualquier otra reseña y demás. Esa URL, lógicamente, es nueva, con lo cual tiene que pasar el home, la fuerza a esa URL y demás. Entonces, nosotros, para acelerar el tema, lo que hacemos es eso, coger ese enlace y meterle a lo mejor un tier 2 de grupos compartidos en periódicos, en fin, lo que vayamos viendo. A mí me parece una barbaridad de tiempo, honestamente. Muchísimo tiempo, muchísimo. O sea, no creo que un enlace no deba tardar hoy en día, antiguamente sí, pero hoy en día algo raro pasa, es lo que yo creo, ¿eh? No puede ser que tarde tanto tiempo. O sea, normalmente más de un mes o un mes y pico. Ya te digo, a nosotros no te digo que no nos dé algo de autoridad, pero lo que es también es que es dificilísimo de medir eso, pero el 100%, claro. Y además que lo tenemos comprobadísimo, claro. Porque creamos un nicho, además normalmente son nichos de alta competencia, lo que nos suele pasar esto más. Si es baja competencia, lógicamente se posiciona antes, ¿no? Pero lo que es la alta competencia, hablamos de nichos competidos, ¿vale? Te voy a decir un ejemplo, seguros, pero no es seguro, ¿vale? Sí. Estamos hablando de tipos de nichos así. A los 6 meses es cuando hace la web, ¡pum! Y sube para arriba. Y a lo mejor los enlaces que tienen el 80% son PBN, ¿sabes? Ya. Entonces, es algo que se repite bastante Vaya, que puede ser casualidad, que tampoco hemos hecho 1000 nichos como para comprobar la efectividad, ¿sabes? Pero es algo que se repite en bastantes nichos de alta competencia que tenemos, tío. Ya, a lo mejor, pero son dominios nuevos. No tiene por qué, no tiene por qué. ¿No? Ah, vale, es que lo digo por lo que hablaba antes, que muchas veces esos despegues es en realidad una confluencia de factores. O sea, tú al principio necesitas autoridad para tener visibilidad y la visibilidad es la que te permite entrar dentro de las URLs candidatas para el filtrado de usuario. Entonces, a tener esos votos. Normalmente lo que ocurre en un sitio es que ese crecimiento está como conectado. En cuanto entra una URL, le pasa todo eso a otra y otra a otra, y todo ese crecimiento es súper rápido. Entonces, no quiere decir que no haya... O sea, la consecuencia la tienes a los 6 meses, a pesar de que el efecto empezara hace meses atrás. No sé si me explico. Entonces, es el tiempo que ha tardado en que se diera esa confluencia de factores. También, a lo mejor, creo que puede tener que ver con una mala respuesta de usuario. No lo sé, ¿eh? Pregunto. No tiene por qué. Ya te digo, normalmente son keywords. Puede ser en algunos casos sí, o tampoco te creas que lo cuidamos muchísimo. Pero, por ejemplo, en el caso concreto que estoy en la cabeza ahora mismo pensando, ¿no? Y hablando de ese caso concreto, lo tiene todo bastante a mano, el usuario encuentra lo que quiere, súper directo, súper bien, súper honesto. No creo que sea la respuesta del usuario, no creo. Ya. Pero bueno, pues tío, la verdad que ha sido una charla súper chula, se me ha hecho el tiempo cortísimo y eso que estaba... Estoy acabado, la verdad, no te voy a engañar, estoy acabadísimo, porque además no he dormido mucho. Así que se me ha hecho súper corta. Si te parece, Miguel, si puedes hacerle un par de preguntas que voy al servicio, a ver si alguien quiere se anima a hacer un par de preguntas aquí en el chat y demás. Vale, voy a leer un poquillo el chat. Ahora vuelvo. A ver, dejar un par de preguntas por aquí, o las que queráis, y las voy leyendo del chat, porque las preguntas troll me imagino que te las querrás hacer José. Entonces, vamos a esperarlo. A ver qué dicen por aquí. Como quiera. Tiempo a que... Sí, yo sé que va a querer hacerla. Entonces... Lo que quiero es saludar a Luis Castavantes y al grupo de app de Telegram, que son como mi familia, a nivel profesional. Pregunta por aquí. Bueno, te pregunta medio troll, ¿no? Seguro. ¿Qué coche tienes? ¿Qué coche tienes? Tengo 2. De 2 coches. Tengo un Audi A5 Coupé y un Porsche Boxster. Pues mira, ahí tenéis el coche. ¿Dónde podemos saber más de tus teorías tan interesantes como la que has contado? ¿Tienes algún canal en el que tú compartas tus paranoias? No os hace falta las mías, tenéis a Google. O sea, Google da mogollón de información técnica. Mogollón de información técnica. Probablemente está sin masticar y eso lo hace un poquitín más coñazo, ¿no? Pero desde hace muchos años Google libera mucha información. Tienes desde patentes,
que es lo más árido, por así decirlo, hasta los Google Webmaster Hangouts con John Mueller, que son más distendidos. Y si no sabes inglés, pues puedes poner los subtítulos estos automáticos, que funcionan bastante bien. Y bueno, tienes el Twitter de toda esta gente, de trabajadores de Google que sí te dan mogollón de información. Ahora, otra cosa es cómo pones tú todas esas piezas juntas, ¿no? Y el sentido que le puedas dar, ¿no? A mí me gusta pensar, o la forma que yo lo veo, es que es importante, yo creo que los SEOs deberíamos tener cada uno o adoptar de otros modelos que sean modelos modelos que tengan sentido. Voy a poner un ejemplo, una analogía. Nosotros no sabemos, no podemos predecir el tiempo al 100%. No sabemos cómo funciona, porque un sistema caótico es muy complicado. Pero se pueden crear modelos con un grado de certeza que no sea funcional. Así es como yo veo el SEO. El SEO hay un grado de incertidumbre grande, pero hay una serie de cosas en las que tú te puedes apoyar que son certezas, ya sean técnicas o porque las has comprobado tú basadas en la experiencia o tal, que puedes utilizar para crear un modelo. Y es un modelo que se basa en algo que está validado, es algo perfectamente funcional. Y a lo largo y a medida que va pasando el tiempo, puedes ir mejorando ese modelo, que es tu modelo, es tu forma de entenderlo. Y yo creo que ese es un camino que tiene que recorrer cada persona que se dedica a esto. Casi como una obligación profesional nuestra es desarrollar nuestro propio modelo. Que inicialmente cuando eres nuevo, pues lo que te tocará será analizar distintos modelos de distintas personas y quedarte con el que más te guste, sea tu base y luego ir creando tu propio branch, ¿no? Tu propia rama de desarrollo del modelo. Entonces, Google tiene esa información, la de Dios. Bueno, preguntaba por aquí. El problema de probar los nichos con AdWords y luego pasarte a orgánico es que no posiciones en orgánico, ¿no? No entiendo muy bien la pregunta claro, esta porque... Sí, no, claro, es un riesgo. Pero para eso has hecho el trabajo antes. El trabajo antes implica que hayas hecho un análisis de la calidad del producto. Creo que si pensamos que el SEO no empieza cuando el tío busca, sino que empieza cuando nosotros nos metemos en la cabeza del tío a través de Keyword Research y tampoco acaba cuando el tío hace clic, sino que empieza otra fase del SEO con un objetivo primordial, que es que el tío no vuelva a las SERPs, que no haya poco sticking. Tenemos una visión del ciclo de SEO, creo que más cercana a la realidad, ¿no? Entonces, creo que si tú haces un trabajo en todo ese sentido, ya ahí es una apuesta que haces. Y va a depender de lo loco que estés o del riesgo que quieras asumir. Yo, en mi opinión, hay nichos que si haces tus deberes, cuanto mejor hagas tus deberes, menor va a ser el riesgo. Cuanto más estudies, lo más probable es que apruebes el examen. Pues esto es lo mismo. Si tú haces un buen estudio de competitividad y hombre, siempre hay el riesgo de que esas personas contra las que estás compitiendo mejoren, que a mí me ha pasado, claro, ¿no? O que aparezca un actor nuevo en la escena que antes no estaba. Son riesgos que están ahí, pero no conozco ningún negocio que tenga riesgo. La cuestión está en tratar de reducir el riesgo a lo menos posible. Preguntan por aquí también que si has competido únicamente en el mercado español o te has metido también en otros idiomas. Bueno, empecé con el americano en una época súper jodida para posicionar, súper jodida, finales de los 90 hasta 2004, 2005 más o menos, donde era prácticamente imposible posicionar en el mercado americano. O yo era un inútil. Pero vamos, te digo, por tal y cómo funcionaba el SEO en aquel entonces, o tenías mucha pasta o era imposible. Imposible. O que hablaras, de cosas de lo que no había nada. En cuyo caso sí posicionaba. Preguntan por aquí mucho por tu Telegram. No sé por qué te preguntas por el Telegram. ¿Tienes algún canal de Telegram, información? ¿O simplemente es que tu Telegram es...? No, normalmente suelo estar activo en la única red que estoy más activo, es algo en Twitter y más en Telegram, en un canal que se llama App, que es de amiguetes, de negocios y tal. Por ejemplo, es donde está Luis, ¿no?
Y luego, ahora ya no tanto, pero antes sí estaba más activo en el canal de David Ayala, que me cae muy bien, de Soy Webmaster, y durante un tiempo en el canal de los Sabandijers, que también me cae muy bien, por cierto. Bueno, José, las preguntas de dinero pide la gente. Joder, David, tú tienes que tener panojita, ¿eh? Mucho tiempo aquí. Pero ya he dicho más de lo que debería haber dicho. Ya, pero a mí no me cuentes historia porque esa pregunta... No es obligatoria, no es obligatoria, ojo, no es obligatoria. Claro, no voy a decir el dinero que tengo ni el dinero que gano, por supuesto. No, el dinero que gana, el dinero que tienes, no. Tienes que decir el dinero que has ganado los últimos 6 meses. En los últimos 6 meses... Supongo que puedo hacer una estimación. ¿Cuánto? David, ¿cuánto? Igual voy a defraudar a algunos y sorprender a otros, pero no lo sé, supongo que, no sé, 80.000, 100.000 limpios, fuera de impuestos y de todo. Vale, 80.000, 100.000. Vale, bueno, no está mal. Estás ahí en el top 3, top 3, top 4. Vale, puedo mejorar si os digo la cantidad de tiempo que trabajo. Porque, a diferencia de otras cosas que oigo muy habitualmente, oigo a la gente decir que hay que trabajar mucho y yo no lo creo. Creo que ese ha sido un error de juventud mío durante mucho tiempo y he trabajado muchísimo. Creo que ha sido un error enorme porque esto es una carrera a larga distancia y creo que lo que hay que hacer es no tener prisa por ganar dinero y lo que hay que tener es prisa por diferenciarte de los demás. Prisa por estar en la vanguardia, porque ahí es donde hay menos competencia y ahí es donde más dinero vas a poder ganar. Creo que hay que trabajar poco y creo que hay que pensar bien. Cuanto mejor pienses, menos vas a tener que trabajar. Y en nuestro trabajo, que se manejan tantos datos, la mayoría de los datos son basura, son ruido, no valen para nada. Lo único que hacen es meterte mierda en la cabeza. Cuanto más sencillo sea el plan de negocio, cuanto más sencilla sea tu analítica de una web o de una estrategia, mejor va a funcionar. Pues bueno, pues buena frase y buen discurso para cerrar, joder, me ha recordado a Pedro Sánchez. O al otro, a Pablo Iglesias, joder. No estoy muy metido en la política. Que bueno, en parte estoy de acuerdo, en parte no, pero bueno, yo trabajo mucho, la verdad, no te voy a engañar. Pero sí que es cierto que la gente se complica más de la cuenta en muchísimos casos. Y nada, tío, me alegro mucho por esta entrevista, la verdad, sabía que iba a ser una sorpresa y me encanta llevarme sorpresas, la verdad. Últimamente que no me hace ilusión nada, así que por lo menos pues hay que animarse, macho. ¿Qué? Que hay que animarse. No, si yo estoy animado, si no haría un 24 horas. La cuestión es que, bueno, tú sabes, cuando vas consiguiendo todo lo que piensas que quieres en la vida, las cosas te van haciendo menos ilusión. Y eso es un poco en el punto que estoy, ¿no? Como ya todos los sueños o todas las cosas materiales materiales y no materiales realmente, ya las he conseguido, es como que ya no te hace tanta ilusión las cosas. Entonces ahí estoy un poco en ese punto. Pero bueno, que también puede ser el confinamiento que esté amargado, ¿eh? También te lo digo. Seguramente. También hay que ocuparse de, a medida que consigues objetivos, hay que crearse objetivos nuevos. Eso es fundamental. Sí, no, estoy de acuerdo, En lo mío el problema que hay es que suelen ser económicos, no suelen ser de otro tipo, entonces es complicado. Pues nada, tío, es un placer. Si quieres decir algo más. Muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme y ya está. Y un saludo a todo el mundo que lo haya visto esto. Venga, tío. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.